Elizabeth Miller apretó la lista de invitados en sus manos y miró a su alrededor. El atrio del Hotel Ritz-Carlton de Atlanta resplandecía de oro. 15 arañas de cristal iluminaban el espacio donde se habían reunido más de 200 personas para celebrar el 40º aniversario de Miller Development, la empresa que su marido Robert había transformado de una modesta constructora en un imperio inmobiliario de Georgia. Señora Miller, se le acercó la recepcionista. El arreglo floral para la mesa principal está listo. ¿Quiere echarle un vistazo? Elizabeth asintió y siguió a la mujer. Ella había elegido personalmente cada detalle de la velada. El menú de 5 platos, la carta de vinos, la música. 3 meses de trabajo, docenas de reuniones con contratistas, llamadas interminables y aprobaciones. Pero cuando Robert la invitó a su despacho esta mañana, solo echó un vistazo al programa y dijo: «Espero que no lo estropees todo como la última vez». La última vez había sido en un banquete de inversores, cuando uno de los camareros había derramado vino sobre la chaqueta del socio general. Elizabeth recordaba a Robert mirándola literalmente a través de la mesa como si ella misma hubiera derramado el vaso. «Las flores son preciosas», le dijo a la recepcionista. «Sí, señora Miller». «Sí, señora Miller, hemos comprobado el arreglo 3 veces». Elizabeth asintió y volvió al salón principal. Los invitados empezaban a llegar. Se situó en la entrada junto a su marido, saludando a cada uno de ellos. Robert estaba en su elemento, como siempre, alto, escultural, con un traje Tom Ford que le sentaba perfectamente. 57 años, pero parecía más joven. Las canas en las sienes no hacían sino aumentar su solidez. Sonreía, estrechaba manos, daba palmadas en los hombros. «Jason, me alegro de que hayas podido venir desde Savannah. ¿Cómo iba a perderme el aniversario del hombre que construyó medio estado?» Los hombres rieron. Elizabeth sonrió junto a ellos, pero se sintió como un adorno. Con un vestido de noche azul de Carolina Herrera y un collar de perlas al cuello, regalo de Robert por su 10º aniversario, parecía la esposa perfecta de un hombre de negocios de éxito. Pero Robert apenas la presentó a sus invitados. Era como si ella formara parte del interior, un logro más. «Oh, Elizabeth». Robert se volvió bruscamente hacia ella. «¿Podrías comprobar que todo está en orden en la cocina? El chef prometió una salsa especial para los filetes. Sé que tienes buen ojo para esas cosas». Ella captó la indirecta. El Alan Bishop que les había hablado era concejal, y Robert quería hablar con él en privado. Elizabeth se marchó sin mostrarse ofendida, solo enderezando más la espalda. Las cosas siguieron como de costumbre en la cocina. Allí su presencia era superflua. Caminó lentamente por el pasillo de servicio, deteniéndose ante el espejo. Tenía 42 años, pero se había cuidado meticulosamente. Entrenamientos regulares, dieta, los mejores esteticistas de Atlanta. Aún así, una sombra de inseguridad parpadeaba en sus ojos. De vuelta al gimnasio, se encontró con Michael, el hijo mayor de Robert, fruto de su primer matrimonio. A sus 32 años era casi un calco de su padre, los mismos rasgos afilados, la misma seguridad en sí mismo. Solo sus ojos eran diferentes, fríos, evaluadores, y ahora esos ojos la miraban con un desprecio mal disimulado. «Elizabeth, tu padre te está buscando. Algo sobre la distribución de los asientos». «Gracias, Michael», sonrió ella suavemente. «¿Cómo está Amanda?» «Bien», respondió con un deje de irritación. «Tarde, arropando a los niños». Su conversación siempre había sido formal. Michael nunca la había aceptado, a pesar de que hacía 12 años que se había casado con su padre. Elizabeth encontró a Robert fuera del bar. Estaba visiblemente irritado. «¿Dónde te habías metido?» Ni siquiera bajó la voz. «Bishop preguntaba por ti». «Me enviaste a comprobar la cocina», le recordó ella. «No debería haber tardado 20 minutos». «Lo siento», reprimió el impulso de explicarle que había estado haciendo su recado. La velada continuó.
Elizabeth se movía entre los grupos de invitados, entablando conversaciones triviales. Conocía a la mayoría de los presentes: esposas de socios, funcionarios municipales, constructores. Aquel había sido su mundo durante 12 años, aunque a veces se sentía como una extraña en él. Elizabeth, querida. Vivian Preston, esposa de un viejo amigo de Robert, se acercó a ella. ¡Qué acontecimiento tan maravilloso! Te has vuelto a superar. Elizabeth sonrió sinceramente. Vivian era una de las pocas personas que le dirigían la palabra y no solo la toleraban como un apéndice de Robert. Gracias, Vivian. Me alegro de que todo haya salido bien. He oído que estás haciendo un nuevo proyecto benéfico. Sí, se iluminaron los ojos de Elizabeth. Un programa de becas para niños desfavorecidos. Queremos ayudarles a estudiar construcción y arquitectura. Es una idea maravillosa. Vivian le apretó la mano. Siempre has sabido ver las cosas con perspectiva. La conversación fue interrumpida por la voz de Robert. Señoras y señores, ¿pueden prestarme atención, por favor? Todos se volvieron hacia el pequeño escenario donde estaba él con una copa de champán. Hace 40 años, mi padre me dio $10,000 y me dijo: veamos lo que puedes hacer. Hoy, Miller Development es una empresa de $200 millones al año con 32 propiedades en todo el estado. Los aplausos recorrieron el auditorio. Robert levantó la mano. Pero los logros no son solo números, son las personas que han estado a mi lado todo este tiempo. Empezó a enumerar nombres. Charles Hawkins, su primer socio; Ben Schultz, el arquitecto jefe; Michael, su hijo y futuro heredero de la empresa. Elizabeth escuchaba, esperando que mencionara sus contribuciones. Había participado en las relaciones públicas, en los proyectos benéficos de la empresa, todos estos años. Pero su nombre nunca salía a relucir. Y ahora, continuó Robert, quiero capturar este momento. El fotógrafo está listo para hacer una foto de grupo de toda la familia Miller y los principales miembros del equipo. Por favor, suban al escenario. Elizabeth se dirigió hacia su marido, pero una camarera la detuvo en el camino. Señora Miller, el chef pregunta si podemos servir ya el postre. Sí, por favor, respondió y se apresuró a subir al escenario. Robert, Michael y su esposa Amanda y su hijo menor James, que había volado desde Boston, donde estaba terminando un máster, ya estaban reunidos allí. Cerca de ellos había 5 ejecutivos clave de la empresa con sus cónyuges. Elizabeth subió al escenario y se colocó junto a Robert. Él dio un respingo apenas perceptible. El fotógrafo está listo, anunció el camarero. Bien, asintió Robert, y luego, mirando a Elizabeth, dijo de pronto en voz alta: Querida, ¿podrías ir a ver el postre? Elizabeth se quedó paralizada. Todos la miraban. Acabo de hablar con el chef. Todo va bien, dijo en voz baja. Robert sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Entonces, ¿podrías comprobar que todo esté en orden con los regalos para los invitados? Deberían estar listos al final de la tarde. Elizabeth sintió que el color se le subía a la cara. Era una forma fácil de sacarla de escena. Robert, trató de sonreír. Ojalá pudiera estar en esta foto contigo. Por un momento, el rostro de Robert cambió y Elizabeth vio el lado oscuro que solía ocultar a los demás. Luego se rió como si ella hubiera dicho algo gracioso. «Qué graciosa estás hoy, querida. Solo te pido que supervises los detalles importantes. Te gusta tanto tener el control». Alguien del público rió suavemente. Elizabeth sintió que Michael la miraba con fría satisfacción. «Hagamos una foto», dijo el fotógrafo. Todo el mundo sonríe. Elizabeth se quedó de pie, sin moverse. Algo en ella se quebró. «Es una foto de familia, Robert», dijo, ya no tan tranquila. «Soy tu mujer». Un murmullo recorrió la habitación. Robert dejó de sonreír. «Elizabeth», su voz se endureció. «¿De verdad quieres montar una escena? ¿Ahora?» «No quiero montar una escena.
Solo quiero salir en la foto con mi familia. Robert se acercó más a ella y le dijo en voz baja, pero lo bastante clara para que lo oyeran los que estaban cerca. No quiero ver a la señora de la limpieza en las fotos familiares, lárgate. Las palabras la golpearon físicamente. Retrocedió como si la hubieran abofeteado. El silencio en la sala se hizo sepulcral. Todos la miraban, algunos con curiosidad, otros con lástima y otros con mal disimulado regodeo. ¿Continuamos?, preguntó Robert irritado. El fotógrafo, claramente incómodo, asintió y levantó la cámara. A la de 3. 1, 2, 3. Sonríe. El obturador hizo clic. Elizabeth seguía de pie, demasiado aturdida para moverse. 12 años de matrimonio, 12 años junto a un hombre que acababa de recordarle públicamente lo que solía ser. Criada. Sí, había trabajado como criada en su casa hacía 15 años. Así se conocieron. Así había comenzado su historia, que ahora, ante 200 invitados, se había convertido en una humillante anécdota. Elizabeth, se acercó Vivian. Vamos a tomar el té al salón. Ella asintió agradecida y se dejó llevar lejos de aquel festín de humillación. El salón estaba en silencio. Vivian pidió té y se sentó a su lado. No debería haber dicho eso, dijo en voz baja. No debería, asintió Elizabeth. Ya no le temblaban las manos. Algo frío y duro se estaba formando en su interior. Pero él había hablado, y no era la primera vez. Vivian la miró con compasión. ¿Qué vas a hacer? Elizabeth respiró hondo. No había lágrimas en sus ojos, solo determinación. Primero, voy a terminar esta noche. Sonreír cuando haga falta. Despedir a los invitados. Y luego... Hizo una pausa. Luego pensaré en ello. Tomaron el té en silencio y Elizabeth se quedó mirando su reflejo en el espejo de la pared del salón. Vio a una mujer a la que durante mucho tiempo habían enseñado a sonreír para la cámara, a ser una pieza más en la vida de un hombre de éxito. Una mujer que de repente se dio cuenta de que había sido una mera sombra en su casa todo este tiempo. Media hora más tarde, regresó al salón. La velada continuó como si no hubiera pasado nada. Robert evitó mirarla. Ella se acercaba a los invitados, les agradecía su presencia, hablaba del menú, de la música, del tiempo, de cualquier cosa menos de aquella escena de la pasarela. Cuando el último invitado se marchó, Robert dijo que se iba con Michael a discutir los detalles del nuevo proyecto. Ni siquiera le preguntó cómo iba a volver a casa. Elizabeth paró un taxi. El silencio la recibió en la enorme mansión de Buckhead. Elizabeth subió despacio las escaleras y se quitó el collar de perlas. En el vestidor, colgó cuidadosamente el vestido y se puso el traje de la casa. Luego se dirigió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama. Ahora, en silencio, sin los ojos de los demás, sería posible llorar, dar rienda suelta al resentimiento, al dolor, a la humillación. Pero no hubo lágrimas. En su lugar, Elizabeth sintió una extraña calma y claridad. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló largamente la noche de Atlanta. Las luces de la ciudad centelleaban como estrellas. La señora de la limpieza de la foto de familia repitió las palabras de su marido. Lárgate. Bueno, tal vez había llegado el momento de seguir ese consejo, marcharse, pero no de la manera que Robert espera, no con lágrimas y súplicas, sino a su manera, con dignidad y con un plan. Elizabeth no se fue directamente a la cama. En lugar de eso, bajó a la cocina, preparó té y salió a la terraza. El aire de la noche respiraba un aire frío, aunque en Atlanta hacía calor durante el día, incluso para ser mayo. Sentada en un sillón de mimbre, contempló el césped perfectamente recortado, obra del jardinero que venía 2 veces por semana, los parterres inmaculados y los caminos de piedra. Una casa de $3 millones, pensó, recordando cómo Robert había presumido de ella ante sus socios cuando se mudaron aquí por primera vez.
una casa a la que había entrado como anfitriona, pero en la que siempre se había sentido como una invitada. Elizabeth cerró los ojos. Su memoria la transportó obligatoriamente 15 años atrás, a una época y un lugar muy diferentes. Entonces era Elizabeth Clark, una madre soltera de 27 años, divorciada de su marido alcohólico y tratando desesperadamente de llegar a fin de mes. Su hija Ruby, de 6 años, necesitaba tratamiento constante para el asma. El seguro no cubría todos los gastos, y su ex marido Greg solo aparecía para sacarle dinero. Elizabeth tenía 2 trabajos, de día en una lavandería y de noche limpiando oficinas. Cuando una agencia de empleo doméstico le ofreció un puesto en casa de un viudo acomodado con hijos, aceptó sin dudarlo. El sueldo era el doble de lo que había ganado en sus 2 trabajos anteriores y el horario le permitía pasar más tiempo con Ruby. Recordaba con gran detalle su primer día en casa de Robert Miller. La mansión era impresionante, pero en su interior se respiraba una pesada atmósfera de pérdida reciente. Caroline Miller había muerto de cáncer de mama hacía 6 meses, dejando a su marido con 2 hijos, Michael, de 17 años, y James, de 12. La casa necesita cuidados, los niños necesitan supervisión extraescolar, le había explicado secamente Robert la primera vez que se vieron. Parecía demacrado y distante. Las principales tareas son limpiar, cocinar y coordinarse con el resto del personal. Eso sí, la mayor tiene una edad difícil. Elizabeth no tardó en darse cuenta de que edad difícil era quedarse corta. Michael la había despreciado desde el primer día. Desafiante, tiraba las cosas de un lado a otro, hacía caso omiso de las peticiones y una vez, Diaz tiró un cubo de agua sucia cuando ella estaba fregando el suelo. La llamaba una criada más y se preguntaba en voz alta si se acostaba con su padre. James, en cambio, se acercaba a ella. Era un chico callado y retraído que echaba de menos a su madre. Cuando Elizabeth llevó a Ruby al trabajo, James y ella se hicieron muy amigos. Cuando los veía juntos, a menudo captaba las miradas pensativas de Robert. El té de su taza hacía tiempo que se había enfriado. Elizabeth se levantó y entró en casa. En la mesa de la cocina estaba el bolso de la noche. Sacó el móvil. No había ningún mensaje de Robert, ni una disculpa, ni una explicación, pero no esperaba ninguna. Su memoria la llevó de nuevo al pasado, al momento decisivo en que todo había cambiado. Hacía casi un año que Elizabeth trabajaba en casa de los Miller cuando, la noche anterior, James había ingresado en el hospital con un ataque de apendicitis. Robert estaba de viaje de negocios, así que ella misma llevó al niño a urgencias, llamando desde allí a su padre. Robert llegó a la mañana siguiente, agotado por una noche en vela y lleno de ansiedad. Encontró a Elizabeth durmiendo en una incómoda silla de hospital junto a la cama de James, que la cogía de la mano incluso mientras dormía. «No deberías haber hecho eso», dijo Robert cuando salieron al pasillo. «¿Hacer qué exactamente?» Ella no entendía. «Quedarme aquí toda la noche. Está fuera del ámbito de tus obligaciones». James tenía miedo, no podía dejarle solo. Robert la miró fijamente durante un largo momento. Por primera vez desde que se conocían, la vio como algo más que un ama de llaves. Cuando James recibió el alta, algo cambió. Robert empezó a quedarse en casa hasta tarde y a menudo iba a la cocina mientras ella preparaba la cena. Empezaron a hablar, primero de los niños, luego de libros, de música, de su trabajo. Un día le preguntó por qué una mujer tan inteligente y culta trabajaba de criada. Elizabeth le habló de sus estudios universitarios interrumpidos, de su matrimonio fracasado, de la enfermedad de Ruby. Él escuchó atentamente, sin juicio aparente. Una semana después, le ofreció un puesto como auxiliar administrativa en Miller Development, con un horario flexible y un seguro médico que cubría el tratamiento de Ruby. «Sabes y conoces demasiado como para limitarte a limpiar la casa», le explicó.
Elizabeth subió las escaleras hacia el dormitorio y se detuvo en la puerta del estudio de Robert. Normalmente no entraba allí sin ser invitada, pero hoy era diferente. Encendió la luz y miró a su alrededor. Escritorio de roble macizo, estanterías, premios y diplomas en las paredes. Pasó la mano por el sillón de cuero en el que él pasaba tanto tiempo. Fue aquí, en este despacho, donde Robert la besó por primera vez cuando ella le llevó los papeles una tarde, 2 meses después de empezar a trabajar en su empresa. El beso había sido inesperado, pero ella había respondido a él. Le gustaba aquel hombre serio y entregado que la escuchaba con tanta atención. Su romance se desarrolló rápidamente. 6 meses después, Robert le propuso matrimonio. «He perdido 2 veces lo que me importa», dijo. «Primero mi mujer, luego el vínculo con mis hijos. No quiero perderte a ti también». Elizabeth aceptó, aunque preveía las dificultades. Michael reaccionó como era de esperar, con fría furia. «Has encontrado a un tonto rico», le espetó una vez. James se mostró más abierto, aunque receloso de lo que estaba pasando. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Elizabeth se lanzó de cabeza a su nueva vida. Se licenció en la universidad, donde Robert insistió en que volviera, y dirigió el ala benéfica de su empresa. Ruby, que ahora vivía con ellos, se matriculó en un prestigioso colegio público. Su asma había remitido gracias a un buen tratamiento. James la trataba como a una hermana mayor. Pero algo estaba cambiando sutilmente en su relación con Robert. Elizabeth no podía precisar exactamente cuándo había empezado. Quizá la primera vez que había cometido un error en un evento corporativo, saludando de forma equivocada a un importante inversor. O cuando se había olvidado de su reunión con el arquitecto. Robert no gritó, no montó una escena. Se limitó a mirarla con una expresión de leve decepción y le dijo: «Creía que estabas más atenta a los detalles». Poco a poco, Elizabeth empezó a notar que él la controlaba cada vez más. Su vestuario, su círculo social, incluso los proyectos benéficos en los que participaba. «Esto no es propio de la esposa de un hombre de mi posición», le dijo él. Al principio se lo tomó como una preocupación, incluso como un cumplido, pero con el tiempo se dio cuenta de que Robert no hacía más que moldearla en una imagen cómoda. Y entonces empezó lo que ahora ella misma llamaba «pebido». Robert empezó a mencionar su pasado cada vez con más frecuencia, de pasada, como en broma, sobre todo en presencia de otras personas. «Elizabeth sabe un par de cosas sobre la buena limpieza», decía a los invitados cuando se elogiaba el interior de su casa. O «mi mujer puede distinguir un buen trapo de uno malo con los ojos cerrados». Siempre eran frases ambiguas que podían interpretarse de distintas maneras, y si ella se ofendía, él se preguntaba: «Solo estaba bromeando, eres demasiado sensible». Elizabeth fue a ver a un psicólogo, que ella misma encontró, y pagó con el dinero que le sobró de la venta de su antigua casa. El doctor Wong la escuchó y le dijo: «Lo que describes parece gaslighting, una forma de abuso emocional». «¿Violencia?», Elizabeth se sorprendió. «Robert nunca me ha levantado la mano». «El maltrato emocional puede ser tan destructivo como el físico», le explicó tranquilamente el psicólogo. Después de esta conversación, Elizabeth empezó a darse cuenta de muchas cosas que antes había ignorado. Cómo Robert la había alejado de sus pocos amigos, cómo devaluaba sus logros en la empresa, cómo la había aislado, haciéndola completamente dependiente de él. Elizabeth se sentó en la silla de Robert y abrió un cajón del escritorio. Había papeles, bolígrafos, cuadernos, todo perfectamente ordenado. Nada personal. Quiso cerrar el cajón, pero una vieja fotografía escondida bajo los papeles llamó su atención. La sacó con cuidado. La foto era de Robert con Caroline y sus hijos, una familia feliz con el océano de fondo. Todos sonreían. Robert tenía el brazo alrededor de los hombros de su esposa, y había algo en sus ojos que Elizabeth nunca había visto cuando él la miraba.
Felicidad pura y genuina. Devolvió con cuidado la fotografía a su sitio y cerró el cajón. En el fondo de su mente, siempre había sabido que para Robert ella era más una compra de conveniencia que un amor verdadero. Un ama de llaves que se convirtió en esposa, conveniente, práctica, noble por su parte. Pero el amor verdadero lo había dejado en el pasado, enterrado con Caroline. Elizabeth oyó un portazo. Robert había vuelto. Apagó rápidamente la luz del estudio y salió al pasillo. Se oían voces en el piso de abajo. Robert estaba hablando con Michael. Bajó las escaleras en silencio. No deberías haber hecho eso delante de todos, decía Michael. Lo hecho está, replicó Robert. Deberías saber cuál es su lugar. Elizabeth se quedó paralizada en los escalones, incapaz de creer lo que oía. ¿Y tu imagen? Insistió Michael. Bishop te miraba como si fueras un monstruo. Bishop quiere mi nuevo contrato, no mis dramas familiares, sonrió Robert. Además, ¿qué he dicho? La verdad, realmente era una limpiadora. Y sin embargo, Michael hizo una pausa. Mucha gente la vio. Eso podría ser un problema. No para mí. Elizabeth volvió a subir en silencio, sin querer que la vieran. En su interior nadaba la ira, no ardiente y feroz, sino fría y calculadora. Volvió al dormitorio y se acostó. Cuando Robert llegó una hora más tarde, se hizo la dormida. Por la mañana se despertó sola. Robert ya se había marchado. Sobre la mesa había una nota. Volé a Charleston con Michael. Vuelvo en 3 días. Ni una palabra sobre la noche anterior, ni una disculpa, ni una explicación. Elizabeth se duchó, se vistió y bajó a la cocina. Se preparó un café y sacó un cuaderno y un bolígrafo. Hacía mucho tiempo que no escribía a mano, pero ahora quería expresar sus pensamientos de ese modo. Mi situación, escribió en la parte superior de la hoja, y empezó a enumerar los hechos. 12 años de matrimonio. Ruby tiene ahora 21 años y estudia en Nueva York. No tengo ingresos propios, salvo mi sueldo en la empresa de Robert. Mis ahorros son $300,000 procedentes de la venta de la antigua casa y de la herencia de mi tía. El acuerdo prenupcial prevé unas prestaciones de divorcio mínimas. No tengo amigos íntimos, salvo Vivian y el Dr. Wong. Sin familia, salvo una hija. Pensó un momento y añadió: sé más sobre las operaciones de la empresa que nadie, salvo Robert y Michael. Ese último párrafo era clave. En sus años en Miller Development había visto y oído muchas cosas. Robert no era solo un empresario de éxito, era un depredador despiadado que no rehuía los métodos cuestionables. Sobornar a funcionarios, presionar a la competencia, falsificar documentos, todo formaba parte de su estrategia empresarial. Elizabeth nunca había participado en nada de eso, pero lo sabía casi todo, y tenía acceso a los documentos. Robert pensaba que era demasiado ingenua para ver su lado oscuro y demasiado dependiente para hacer algo al respecto. Estaba seguro de que la mantenía atada con una correa corta de gratitud y miedo, pero había olvidado un detalle importante. Elizabeth no era una simple ama de llaves con mala suerte. Era una mujer inteligente que había sobrevivido en condiciones mucho más duras que la jaula de oro de su matrimonio. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Vivian estaba en el umbral con una bolsa de la pastelería. He pensado que te vendría bien un poco de compañía y un poco de glaseado, dijo tendiéndole los dulces. Se sentaron en el salón. Vivian miró a su amiga con atención. ¿Cómo estás? Mejor de lo que crees, contestó Elizabeth. Ayer me sentí humillada y aplastada. Hoy estoy enfadada y decidida. Vivian asintió. ¿Qué vas a hacer? Irme, pero con mis condiciones. ¿Divorciarte? Elizabeth negó con la cabeza. Lo otro primero. Quiero recuperar mi dignidad. Y quiero que Robert se dé cuenta del error que cometió. No es de los que admiten sus errores, observó Vivian. Entonces tendremos que obligarle. Hablaron durante largo rato.
Vivian, cuyo marido era socio de un bufete de abogados, dio algunos consejos prácticos. Al marcharse, abrazó a Elizabeth con fuerza. «Ten cuidado. Robert es peligroso cuando se ve acorralado». «Lo sé», respondió Elizabeth, «pero tampoco soy la ingenua que él cree». Cuando Vivian se marchó, Elizabeth subió al dormitorio de ella y Robert y sacó la maleta. Metódicamente, tomándose su tiempo, empezó a recoger lo esencial: ropa interior, algunos conjuntos informales, un mínimo de maquillaje y joyas. Luego se dirigió al vestidor y sacó de una estantería una caja con la etiqueta «Bufandas de invierno». Debajo de las bufandas había documentos importantes: el certificado de nacimiento, el pasaporte, el seguro, los extractos de su cuenta personal y una copia de su acuerdo prenupcial. Los guardó en su bolso. En el joyero, Elizabeth eligió solo lo que se había comprado ella misma o lo que había recibido como regalo de otras personas, excluyendo a Robert. El collar de perlas que se había puesto ayer estaba sobre el tocador. Sobre el escritorio había hojas de papel. Elizabeth empezó a escribir con claridad, punto por punto, sin perder detalle. Describió las estratagemas de Robert indicando fechas, cantidades y nombres. Su memoria era impecable, pero necesitaría documentos para demostrarlo. Cuando terminó de escribir, releyó cuidadosamente todo lo que había escrito y guardó los papeles en una carpeta. Luego abrió su portátil y tecleó en una búsqueda: Oficina de Investigación Financiera de Atlanta. Por fin maduró la decisión. Elizabeth sintió una extraña calma, como el entumecimiento previo a un paso decisivo. 15 años atrás, se había jurado a sí misma que nunca más permitiría que un hombre controlara su vida. Había roto ese juramento, sucumbiendo a los encantos de Robert y a la ilusión de seguridad. Ahora, sentada en la enorme casa vacía que nunca había sido realmente su hogar, Elizabeth se dio cuenta de que había llegado el momento de recordar quién había sido antes de conocer a Robert Miller. Una mujer fuerte que sobrevivió contra viento y marea, que no temía empezar de cero. Una limpiadora. La llamó limpiadora para humillarla, sin darse cuenta de que para ella la palabra significaba algo totalmente distinto: independencia, la capacidad de mantenerse a sí misma y a su hija mediante un trabajo honrado, la negativa a sentir lástima de sí misma. Y ahora volvería a tomar las riendas de su vida. Elizabeth miró el reloj. Tenía 2 días y medio antes de que Robert regresara, suficiente para reunir todas las pruebas que necesitaba y desaparecer. Pero antes tenía que hacer una última llamada importante. Marcó un número que hacía años que no marcaba. «Greg, soy Elizabeth. Tenemos que hablar». Después de llamar a su ex marido, Elizabeth sintió una extraña determinación. Greg Clark, a pesar de sus defectos, era un experto en seguridad informática. Antes de que el alcohol arruinara su carrera, había trabajado para una de las principales empresas informáticas de Atlanta. «Necesito tu ayuda», le dijo por teléfono. «Y no te voy a dar dinero». «Lizzie, hace 4 años que no bebo», respondió cansado. «Trabajo como consultor de ciberseguridad para una compañía de seguros. ¿En qué puedo ayudarte?» Elizabeth le explicó la situación, sin entrar en detalles pero dejando clara la gravedad de la situación. Greg escuchó en silencio y luego dijo: «Ayudaré, por el bien de Ruby y por el tuyo». «¿Cuándo?» «Esta noche. No tengo mucho tiempo». Después de colgar el teléfono, Elizabeth abrió la caja fuerte del camerino, que Robert consideraba su escondite de mujer. Estaba seguro de que allí solo guardaba joyas y documentos personales importantes. En realidad, tras el falso fondo de la caja fuerte, Elizabeth guardaba 3 cosas que nadie conocía: un pendrive con copias de documentos clave de la empresa que había ido recopilando en los últimos 5 años, un cuaderno con grabaciones de conversaciones de Robert que ella había escuchado por casualidad, y $20,000 en efectivo, su fondo de emergencia.
Sacó el pendrive y el bloc de notas. El dinero lo dejó por ahora. El siguiente paso era el despacho de Robert. A diferencia de la noche anterior, ahora entró allí con un objetivo claro. El sistema de seguridad de la casa era de última generación, pero no para los que ya estaban dentro. Elizabeth conocía la ubicación exacta de todas las cámaras. Ella misma había participado en su instalación cuando actualizaron el sistema de seguridad hacía 3 años. Robert estaba seguro de que no era una experta en tecnología, pero escuchaba atentamente las explicaciones del ingeniero y memorizaba todos los detalles. En el estudio, se interesó por la caja fuerte que había detrás del cuadro de Rothko, un original comprado por $1.000.000. En ella, Robert guardaba sus documentos más importantes. Elizabeth nunca le había visto abrirla, pero una vez, mientras preparaba una sorpresa de cumpleaños para él, había observado en su agenda unos números firmados como Nuevo Código. Iba a utilizarlos, con la esperanza de que Robert, como mucha gente, utilizara el mismo código para diferentes cerraduras. Elizabeth quitó el cuadro, dejando al descubierto la caja fuerte. Marcó la combinación. Nada. Volvió a intentarlo, concentrándose en la secuencia de números. Volvió a fallar. Elizabeth respiró hondo. Quizás se había equivocado y no era el código de la caja fuerte. Recordó el cumpleaños de Robert, el de Michael, la fecha de fundación de la empresa, todas las combinaciones posibles que podría haber utilizado, y entonces cayó en la cuenta, el día en que murió Caroline. Elizabeth recordaba la fecha. Robert se encerraba en su estudio con una botella de whisky todos los años ese día. Marcó 6 dígitos, mes, día, año. La cerradura hizo clic. Dentro de la caja fuerte había carpetas de archivos, memorias USB, un joyero con gemelos y varios fajos de billetes. Elizabeth miró rápidamente las carpetas. Offshore, Savannah Construction, Magnolia Project, personal. Cogió las 4. En ese momento, su teléfono vibró. Greg informaba de que había llegado y esperaba cerca, en una cafetería. Elizabeth respondió que estaría allí en 1 hora. Se apresuró a fotografiar el contenido de las carpetas, con cuidado de no perderse ni una página. Luego, con el mismo cuidado, las devolvió a la caja fuerte, las cerró y volvió a colgar el cuadro. El Blue Magnolia Café no estaba abarrotado. Greg se sentó en una mesa en un rincón con solo un café delante. Había cambiado desde la última vez que se habían visto. Canoso, demacrado, pero tenía los ojos claros, sin rastro de aquel velo turbio que Elizabeth recordaba tan bien. «Tienes buen aspecto», dijo él cuando ella se sentó frente a él. «Tú también», respondió ella. «Gracias por venir». Greg asintió. «¿Qué necesitas exactamente?» Elizabeth le tendió un pendrive. «Necesito entender lo que hay aquí y encontrar pruebas de fraude financiero. Sé que hay algo, pero no puedo identificarlo entre todos estos números y jerga profesional». «¿Seguro que quieres meterte en esto?», preguntó Greg con seriedad. «La gente como tu marido no perdona a quienes intentan desenmascararlos». «Ya estoy enredada», respondió ella, «desde el momento en que me casé con él». Greg no discutió. Introdujo el pendrive en su portátil y empezó a hojear los archivos. Sus dedos recorrieron rápidamente las teclas. «Aquí hay archivos encriptados», dijo. «Pero la encriptación es básica, no hay problema para mí». Al cabo de 20 minutos levantó la vista de la pantalla. «Lizzie, aquí hay algo más que fraude financiero. Se trata de delitos graves: blanqueo de dinero, soborno de funcionarios, posesión ilegal de tierras. Si esta información sale a la luz, tu marido irá a la cárcel durante años». «Enséñamelo», pidió Elizabeth. Greg le dio la vuelta al portátil y empezó a explicarle. Le mostró hojas de cálculo con contabilidad por partida doble, documentos sobre pagos por servicios de consultoría a funcionarios, planes para canalizar dinero a través de empresas fantasma en zonas extraterritoriales.
Aquí está el proyecto de Saben, dijo señalando la pantalla. Mira, el terreno se compró por una quinta parte de su valor real después de que la Comisión de Zonificación cambiara su estatus. Y aquí hay un pago a un miembro de esa comisión a través de una tercera empresa. Las fechas coinciden. Elizabeth escuchó atentamente, tomando notas. Lo que había sospechado durante años estaba tomando forma. Robert no era solo un duro hombre de negocios, era un criminal. ¿Qué vas a hacer con esta información?, preguntó Greg cuando terminaron de analizar los documentos. Aún no lo he decidido, respondió Elizabeth. Pero quiero estar preparada para cualquier cosa. ¿Puedes hacer copias de estos archivos? Y preferiblemente de forma que no puedan rastrearse. Greg asintió. Puedo, y una cosa más. Estableceré un canal de comunicación seguro para que puedas ponerte en contacto conmigo si lo necesitas. Nada de llamadas o mensajes de texto normales. Probablemente tu marido esté vigilando tu teléfono. ¿Vigilando?, se preguntó Elizabeth. La gente como él siempre vigila lo suyo, respondió Greg. Sus palabras hicieron que Elizabeth se preguntara. Nunca se había planteado la posibilidad de que Robert la estuviera vigilando. Pero ahora que Greg lo señalaba, muchas cosas cobraban sentido. La forma en que Robert mencionaba a veces los lugares donde ella había estado, las personas que había conocido. Necesito un teléfono nuevo, decidió, y una nueva tarjeta de crédito y un nuevo correo electrónico, añadió Greg. Te ayudaré con eso. Quedaron en verse al día siguiente para que él le diera copias de los archivos y el nuevo teléfono seguro. Al separarse, Greg la abrazó torpemente. Ten cuidado, Lizzie. Sé que eres fuerte, pero la gente como Miller puede ser muy peligrosa cuando se siente amenazada. Lo sé, respondió ella. Gracias. De vuelta a casa, Elizabeth encontró un mensaje de Robert. Cena con los obispos el miércoles. Lleva un vestido azul de Versace. Ninguna disculpa, ninguna mención del incidente en la fiesta, como si no hubiera pasado nada. Elizabeth no contestó. En su lugar, llamó a Barbara Jenkins, una contable que había trabajado en Miller Development durante más de una década antes de jubilarse hacía 3 años. Robert siempre la había tratado con condescendencia, considerándola demasiado anticuada y poco ambiciosa, pero Elizabeth sabía que la apariencia modesta de la mujer mayor escondía una mente aguda y un conocimiento enciclopédico de las operaciones financieras de la empresa. ¿Puedo ir a verte, Bárbara?, Elizabeth preguntó. Necesito consejo. Bárbara vivía en una casa modesta en las afueras de Atlanta. Cuando Elizabeth llegó, ya había puesto la mesa para el té. ¿Te pasa algo, querida?, preguntó Bárbara sirviendo el té. Pareces preocupada. Elizabeth relató brevemente los acontecimientos de la fiesta, omitiendo detalles. Luego sacó impresiones de algunos documentos que Greg había preparado. Quiero entender qué son estas transacciones, dijo, señalando los números. Bárbara se puso las gafas y escrutó los papeles. Su rostro se volvía más serio con cada página que leía. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó finalmente. ¿Es importante? Mucho, porque si estos documentos son auténticos, Robert está implicado en blanqueo de dinero y soborno a funcionarios. Son delitos federales. Son auténticos, confirmó Elizabeth. He visto los originales. Bárbara se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Siempre he sospechado algo así, sobre todo después del proyecto de Savannah. Los números no cuadraban, pero Robert me hizo hacer la vista gorda. Decía que era demasiado meticulosa y que no veía el panorama completo. Se quedó callada un momento y luego añadió. Cuando me fui, me sustituyó un joven, Justin Reed. Era más flexible en sus métodos contables. Elizabeth asintió. Se acordaba de Justin, ambicioso, siempre dispuesto a complacer a Robert. ¿Qué vas a hacer con esta información?, preguntó Bárbara. Todavía no lo he decidido, respondió Elizabeth con sinceridad. Pero quiero estar preparada para cualquier cosa. Robert no es el hombre que yo creía. Bárbara le cogió la mano.
Siempre pensé que te merecías algo mejor que ser la sombra de Robert Miller. Eres una mujer inteligente, Elizabeth, con un buen corazón. Él nunca supo apreciar eso. Hablaron durante otra hora. Bárbara le explicó a Elizabeth las complejas tramas que Robert había utilizado. Le señaló documentos clave que serían de interés para los agentes federales. Cuando Elizabeth se marchó, Bárbara la abrazó. Ten cuidado y recuerda que, pase lo que pase, tienes gente que te respalda. La siguiente parada fue el despacho de Peter Kowalski, un abogado que Elizabeth había conocido a través de un programa de asistencia jurídica gratuita para los pobres. Robert pensó que el programa era insípido y calificó a Peter de perdedor que no podía entrar en un bufete serio. De hecho, Peter eligió deliberadamente trabajar para una organización comunitaria, rechazando una carrera en un gran bufete de abogados. «Necesito asesoramiento», le dijo Elizabeth, sentada en su pequeño despacho lleno de papeles. «¿Es confidencial?» «Por supuesto», le aseguró Peter. «Todo lo que digas quedará entre nosotros». Elizabeth esbozó la situación, sin dar nombres pero dejando clara la magnitud del problema. Supongamos que una mujer descubre que su marido está implicado en delitos financieros. ¿Qué opciones tiene? Peter escuchó atentamente, tomando notas. «Varias opciones», dijo cuando ella terminó. «La primera es acudir a la policía con pruebas. Eso podría conducir a la detención y procesamiento del marido. La segunda es utilizar esa información para negociar el divorcio, lo que podría ser arriesgado y rozar el chantaje. La tercera es simplemente solicitar el divorcio y reservar la información por si el marido empieza a causar problemas». «¿Y la inmunidad judicial?», preguntó Elizabeth. «Si la esposa proporciona ella misma la información a las autoridades?» «Eso es posible, sobre todo si ella no estaba implicada en actividades delictivas, pero eso requeriría cooperar con los agentes federales, posiblemente testificando contra el marido». Elizabeth meditó sus palabras. La idea de testificar contra Robert ante un tribunal era aterradora, pero era aún más aterrador vivir a su sombra, soportar su negligencia y control. «Una pregunta más», dijo. «¿Qué pasa si el acuerdo prenupcial es muy desfavorable para la esposa? ¿Se puede impugnar?» «Eso depende de las condiciones y circunstancias concretas de la firma», respondió Peter. «Si el contrato se firmó bajo coacción o si es unilateralmente injusto, el tribunal puede anularlo o modificarlo, sobre todo si hay pruebas del comportamiento de mala fe del marido». Elizabeth asintió. El acuerdo prenupcial que había firmado hacía 12 años había sido redactado por los abogados de Robert y preveía unos pagos mínimos para ella en caso de divorcio. A ella no le había importado entonces. Quería a Robert y no le importaba mucho el dinero. Pero ahora aquel contrato era otra cadena a la que él la había atado. «Gracias, Peter», dijo poniéndose de pie. «Has sido de gran ayuda». «Elizabeth», la detuvo Peter, «no estoy preguntando de qué matrimonio estamos hablando. Pero sea quien sea esa persona, recuerda, nadie tiene derecho a controlar tu vida ni a humillarte. Mereces respeto y libertad». Su última cita del día era con Vivian. Quedaron en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad donde nadie que Robert conociera había estado nunca. «Pareces diferente», comentó Vivian mientras se sentaban a la mesa. «Más decidido». «Yo también me siento diferente», admitió Elizabeth. «Como si me hubiera despertado después de un largo sueño». Le contó a su amiga sus descubrimientos y conversaciones con Greg, Bárbara y Peter, omitiendo los detalles más comprometedores. «Voy a dejar a Robert», dijo, «pero primero quiero asegurarme». «¿Cómo lo harás?», preguntó Vivian. «Tengo un plan, pero voy a necesitar tu ayuda». El plan que Elizabeth esbozó era sencillo en esencia, pero requería una cuidadosa preparación. Iba a desaparecer, no solo alejarse de Robert, sino desaparecer de tal forma que él no pudiera encontrarla. Pero antes de hacerlo, quería dejarle un regalo de despedida,
copias de los documentos que demostraban sus crímenes, con una nota que decía que los originales habían sido entregados al FBI. «Es peligroso», advirtió Vivian. «Robert no es de los que perdonan un golpe a su ego o a su cartera». «Lo sé», replicó Elizabeth, «pero ya no le tengo miedo. Durante 12 años viví temiendo perder su favor, su aprobación, y ahora me doy cuenta de que nunca lo tuve de verdad». Vivian miró a su amiga durante un largo instante y luego asintió. «Te ayudaré, en todo lo que pueda». Discutieron los detalles. Vivian sugirió a Elizabeth que se quedara en casa de su tía en Savannah mientras ella estaba en el crucero. «Nadie te buscará allí», dijo, «y entonces decidirás qué hacer después». Mientras se despedían, Vivian abrazó a Elizabeth con fuerza. «Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido». De vuelta en casa, Elizabeth subió a su dormitorio y sacó un segundo pendrive, el que guardaba en su escondite. En él había copias de cartas, contratos, fotografías de las reuniones de Robert con personas que no mencionaba en los registros oficiales. No había reunido esta información a propósito, sino intuitivamente, presintiendo que algún día podría necesitar protección. Elizabeth se sentó frente al ordenador y empezó a redactar una carta. La dirigió a Robert, explicándole con claridad y serenidad su decisión de marcharse. «Durante 12 años fui tu esposa, pero nunca tu compañera en pie de igualdad», escribió. «Solo me veías como una adquisición, un adorno, un complemento conveniente a tu exitosa vida. Nunca te olvidaste de recordarme cuál era mi lugar, como hiciste en la fiesta, desterrándome de la foto familiar y llamándome señora de la limpieza». Enumeró todas las veces que la había humillado, controlado, aislado de amigos y familiares. Luego pasó a los asuntos de la empresa, subrayando que estaba al corriente de sus actividades ilegales. «Podría entregar estos documentos al FBI», escribió. «Probablemente lo haga, pero ahora solo quiero liberarme de ti, de tu control, de esta jaula de oro en la que me has metido». Terminó la carta, la imprimió y borró el archivo del ordenador. Colocó el sobre con la carta y las copias de los documentos sobre la cama, donde Robert seguramente los vería cuando regresara. Quedaba una última cosa por hacer. Elizabeth llamó a su hija a Nueva York. «Ruby, cariño, ¿cómo estás?», preguntó al oír la voz de su hija. «Mamá, estoy bien. Es mucho trabajo, pero me las arreglo. ¿Te ha pasado algo? Suenas rara». «No, no pasa nada. Solo quería decirte que te quiero». «Yo también te quiero. ¿Seguro que estás bien?». Elizabeth dudó. No quería arrastrar a su hija a sus problemas, pero tampoco era justo dejarla a oscuras. «Ruby, voy a dejar a Robert». Se hizo el silencio al otro lado de la línea y su hija preguntó: «¿Por qué? ¿Qué ha hecho?». «Es una larga historia, pero ya no puedo vivir con él. Necesito tiempo para reflexionar». «¿A dónde irás?». «Tengo un plan, pero necesito que me prometas algo. Si Robert pregunta por mí, no le digas dónde estoy. Es importante». «Me estás asustando, mamá». «Todo irá bien, cariño», le aseguró Elizabeth. «Confía en mí. Me pondré en contacto contigo en cuanto esté instalada». Después de hablar con su hija, Elizabeth se sintió más tranquila. Ruby era la única persona cuya opinión le importaba de verdad, y oyó comprensión y apoyo en la voz de su hija en lugar de juicios. Ahora había que hacer los últimos preparativos. Elizabeth preparó la maleta con lo imprescindible. Después comprobó que todos sus documentos estaban en regla: pasaporte, extractos bancarios, copias de papeles importantes. Por último, retiró $10,000 de su cuenta, la cantidad máxima que se podía retirar sin más confirmación. El plan estaba listo. Mañana por la mañana se reuniría con Greg, le conseguiría un teléfono seguro y las últimas copias de los documentos. Luego iría a Savannah, a casa de la tía Vivian. Y entonces sería libre para decidir qué hacer a continuación.
Elizabeth miró el lujoso dormitorio que había compartido con Robert todos estos años, las cosas caras de las que la había rodeado, a la vida que parecía tan próspera desde fuera, pero que estaba llena de humillación y control desde dentro. «Ya no seré la señora de la limpieza de tu foto, Robert», susurró. «Voy a ser yo, y nunca lo olvidarás». La mañana era clara, como si la naturaleza misma aprobara la decisión de Elizabeth. Se despertó temprano, antes de que el sol se hubiera elevado por completo sobre el horizonte. La noche transcurrió sin apenas dormir, mientras sus pensamientos se arremolinaban en su cabeza, repasando los detalles del plan, comprobando y volviendo a comprobar cada paso. Elizabeth se duchó, se puso unos sencillos vaqueros y una camiseta, ropa con la que Robert nunca la había visto en público. Demasiado sencilla para ser la mujer de Robert Miller, le había dicho. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta. El maquillaje era mínimo, lo justo para ocultar los signos de una noche de insomnio. Bajó a la cocina, se preparó una taza de café y se sentó junto a la ventana, mirando hacia el jardín, que florecía a la temprana luz del sol. Llevaba 12 años despertándose cada mañana en esta casa, 12 años desayunando en esta cocina. Extrañamente, no sintió tristeza ni arrepentimiento, solo determinación y algo parecido al alivio. El teléfono vibró. Un mensaje de Greg. «Todo listo. Nos vemos a las 10». Elizabeth respondió con un escueto. «Allí estaré». Faltaban 3 horas para la reunión. Decidió aprovechar ese tiempo para ultimar sus preparativos. Lo primero que hizo Elizabeth fue llamar a María, la asistenta que venía 3 veces por semana. «María, quería pedirte una limpieza especial para hoy. Tendremos invitados importantes este fin de semana». «Por supuesto, señora Miller. Estaré allí como siempre a las 11». «Estupendo. Dejaré el dinero sobre la mesa y una lista de lo que hay que hacer. Tengo reuniones todo el día, así que no estaré en casa». Terminada de hablar, Elizabeth sacó el sobre que había preparado el día anterior. Dentro había una nota para Mary con instrucciones para limpiar cada habitación, haciendo especial hincapié en el dormitorio y el estudio de Robert. Había adjuntado $500 con la nota, mucho más que la tarifa habitual. María se lo merecía por sus años de excelente trabajo y por el apoyo tácito que Elizabeth siempre le había prestado, notando pero sin comentar nunca la tensión que reinaba en la casa. Elizabeth volvió a subir al dormitorio y sacó los documentos que había preparado, los mismos que iban a ser su regalo de despedida para Robert. Volvió a repasar cada una de las páginas. Hojas de cálculo de contabilidad por partida doble, registros de pagos a funcionarios a través de empresas fantasma, planes para trasladar dinero a paraísos fiscales. Todo estaba perfectamente ordenado y firmado. Adjuntó su carta a los documentos. «Querido Robert», comenzaba, «cuando leas esto, ya no estaré por aquí. No me voy porque me hayas llamado señora de la limpieza delante de todos los invitados. Me voy porque en 12 años de matrimonio nunca aprendiste a verme como un ser humano. He sido un trofeo para ti, un adorno, un complemento conveniente a tu exitosa vida, pero nunca una compañera igual. Estos documentos son copias. Los originales y más los he puesto en manos de gente que sabe qué hacer con esa información. No trates de encontrarme, no trates de amenazarme. Esta información es mi póliza de seguro. Si me pasa algo, va al FBI, a Hacienda y a la Fiscalía. No quiero nada de ti, ni dinero, ni propiedades, ni siquiera una disculpa. Solo quiero libertad y la oportunidad de empezar una nueva vida sin tu control y humillación. Adiós, Elizabeth». Releyó la carta, la dobló y la metió en un sobre junto con los papeles. Luego etiquetó el sobre simplemente «Para Robert» y lo colocó sobre su almohada, donde él seguramente lo notaría. La maleta ya estaba hecha desde el día anterior. Elizabeth solo añadió una caja con algunas joyas que tenían un valor sentimental para ella, una pulsera de plata de su madre,
unos pendientes que Ruby le había regalado las últimas Navidades y un sencillo anillo de amatista que se había comprado con su primer sueldo en la empresa de Robert. El collar de perlas que él le había regalado por su 10º aniversario de boda lo había dejado sobre el tocador junto a una nota. Esto siempre te ha pertenecido a ti, no a mí. A las 9:30, Elizabeth estaba lista. Recorrió la casa por última vez, comprobando si había olvidado algo importante. En el estudio de Robert, se detuvo un momento ante una fotografía que había sobre el escritorio. Él y ella en un acto benéfico 3 años atrás. Sonreían a la cámara. La pareja perfecta. ¡Qué decepción! En la cocina, Elizabeth dejó un sobre con dinero e instrucciones para María y salió por la puerta trasera. Dejó su coche, el caro Mercedes que Robert le había regalado por su último cumpleaños, en el garaje. En su lugar, pidió un taxi para ir a la cafetería donde había quedado con Greg. Greg ya la estaba esperando, sentado en la misma mesa que ayer. Tenía delante un pequeño paquete. ¿Todo listo?, preguntó en lugar de saludar. Sí, respondió Elizabeth, sentándose frente a él. Gracias por tu ayuda. Greg le acercó el paquete. Aquí tienes todo lo que pediste. Un teléfono seguro, sin vínculos con tu nombre ni cuentas anteriores. Una nueva tarjeta de crédito a nombre de Elizabeth Clark. He utilizado tu apellido de soltera. Y un pendrive con copias de todos los documentos encriptados de forma que hasta la NSA tendría que sudar para abrirlos. Elizabeth asintió agradecida. No tienes ni idea de lo importante que es eso para mí. Sí que lo sé, respondió Greg con seriedad. Conozco a Robert Miller por su reputación. Los hombres así no están acostumbrados a perder. Se quedaron un rato en silencio y luego Greg preguntó: ¿Qué vas a hacer ahora? Primero iré a Savannah, respondió Elizabeth. Pararé en casa de la tía Vivian y luego ya veremos. ¿De verdad entregaste los documentos al FBI?, preguntó Greg con cautela. Elizabeth negó con la cabeza. No, todavía no. Solo quiero que Robert piense que lo hice. Me dará tiempo y protección. Inteligente, asintió Greg. Pero prepárate para hacerlo de verdad si empieza a buscarte con demasiada insistencia. Estaré preparada, prometió Elizabeth. Se despidieron. Greg la abrazó con fuerza. Buena suerte, Lizzie. Te mereces lo mejor. Elizabeth sonrió, sintiéndose verdaderamente libre por primera vez en mucho tiempo. Gracias, por todo. Del café salió directa a la estación de autobuses. El billete a Savannah lo había comprado por adelantado en Internet a nombre de Elizabeth Clark. El autobús salía a mediodía y ella aún tenía tiempo. Sentada en la sala de espera, Elizabeth encendió su nuevo teléfono y envió un mensaje a Vivian. Estoy de camino. Llegaré a las 6 de la tarde. Luego llamó a su hija. Ruby, soy yo. Tengo un número nuevo. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Dejé a Robert. Estoy de camino a Savannah ahora mismo. No te preocupes, estoy bien. Solo quería que supieras cómo ponerte en contacto conmigo. Ruby se quedó en silencio un rato, luego preguntó: ¿Te hizo algo? ¿Algo malo? Elizabeth suspiró. No de la forma que estás pensando. No me pegó, si te refieres a eso. Pero sí, hizo muchas cosas malas. Te lo contaré cuando lo conozca. Ahora mismo necesito tiempo y espacio. Lo entiendo, respondió Ruby. Cuídate, mamá, y llámame cuando llegues. Te llamaré. Te quiero. Yo también te quiero. El autobús a Savannah iba medio vacío. Elizabeth se sentó junto a la ventanilla y vio pasar los suburbios de Atlanta, sustituidos por los verdes campos y bosques de Georgia. Una extraña sensación de paz la invadió. Era como si se hubiera quitado de encima un gran peso que llevaba años soportando sin darse cuenta. Pensó en Robert. ¿Cómo reaccionaría cuando llegara a casa y la encontrara desaparecida? Se pondría furioso, por supuesto. ¿Y después? ¿La buscaría? ¿O decidiría que es más fácil dejarla marchar y buscar una nueva esposa trofeo?
O quizás tenga miedo de lo que ella pueda hacer con la información que tiene. En cualquier caso, Elizabeth estaba preparada. Tenía un plan, tenía pruebas y estaba decidida a no volver a ser la sombra sumisa de un marido de éxito. El autobús llegó a Savannah a las 6 en punto de la tarde. En la estación la esperaba Vivian, que había llegado temprano para preparar la casa de su tía para la llegada de Elizabeth. ¿Estás bien?, preguntó, abrazando fuertemente a su amiga. Mejor de lo que esperaba, respondió Elizabeth con sinceridad. Es extraño, pero me siento aliviada. Condujeron hasta el tranquilo suburbio de Savannah donde estaba la casa de tía Vivian, una casita pequeña pero acogedora con un jardín lleno de magnolias en flor. Una suave niebla de noviembre envolvía Savannah. Elizabeth Clark, ahora volvía a utilizar su apellido de soltera, aparcó la pequeña furgoneta con el logotipo de Perfect Clean frente al edificio de oficinas de una sola planta. Hacía 6 meses que había alquilado aquí un pequeño local para su empresa de limpieza y hoy firmaba un contrato para ampliar el espacio. Buenos días, señora Clark. La saluda el encargado del edificio. El papeleo está listo y esperándola. Elizabeth sonrió y se ajustó el cuello de su traje de negocios, sencillo pero elegante. No era de un diseñador famoso como antes, pero a ella le gustaba así. Todo en su aspecto respiraba ahora una tranquila confianza. Hacía 6 meses, sentada en casa de su tía Vivian, había tomado la decisión de montar su propio negocio. Su elección fue irónica y práctica a la vez. Lo sabía todo sobre limpieza y tenía dinero para empezar. $300,000 de sus propios ahorros, que Robert nunca controló, le permitieron alquilar una oficina, comprar equipos y contratar a sus primeros empleados. Perfect Clean se ganó rápidamente una reputación de fiabilidad y calidad en los servicios de limpieza. Elizabeth fijaba unos estándares elevados y pagaba a sus empleados más que sus competidores. Realizaba personalmente las entrevistas, formaba a los recién llegados y viajaba a las obras con frecuencia. Enhorabuena por la ampliación, le dijo la gerente al firmar el contrato. Es agradable ver un negocio local en crecimiento. Elizabeth le dio las gracias y salió de la oficina. En el coche, comprobó su agenda para hoy. 3 reuniones con clientes potenciales, una revisión del equipo en el nuevo hotel y un almuerzo con Vivian. Un día ajetreado, pero a ella le gustaba así. Estar ocupada significaba menos tiempo para recordar. Al encender la radio, oyó una noticia que hizo que algo en su interior se estremeciera. Continúa la investigación sobre Miller Development. Los investigadores han descubierto nuevas pruebas de blanqueo de dinero y corrupción. El jefe de la empresa, Robert Miller, sigue negando todas las acusaciones. Elizabeth apagó la radio. Intentó no seguir las noticias sobre Robert, pero aún así la encontraron. 3 semanas después de su marcha, las oficinas de Miller Development fueron registradas. Alguien, no ella, había facilitado al FBI información sobre las maquinaciones de la empresa. Puede que fuera uno de los competidores, aprovechando el momento en que Robert bajó la guardia mientras buscaba a su mujer. Durante los 2 primeros meses tras su desaparición, Elizabeth vivió en constante tensión. Cambió de aspecto. Se cortó y se volvió a teñir el pelo, empezó a llevar gafas y cambió su forma de vestir. Pero, sobre todo, cambió su comportamiento. Se acabaron los restaurantes caros, los actos sociales y el parecido con la antigua Elizabeth Miller. Alquiló un pequeño piso en un barrio tranquilo de Savannah. Mobiliario sencillo, pertenencias mínimas. Todo indicaba que estaba preparada para volver a empezar de cero si era necesario. Pero con el tiempo, la tensión empezó a ceder. Robert, al parecer, estaba demasiado ocupado salvando su empresa y su reputación como para buscarla. La primera reunión del día fue un éxito. El propietario de la cadena de cafeterías había firmado un contrato para dar servicio a los 6 locales. Elizabeth regresaba a su coche cuando sonó su teléfono, uno nuevo y seguro. «¿Mamá?», sonó la voz de Ruby.
No te vas a creer quién me ha llamado hoy. Elizabeth se tensó. ¿Quién? James, el hijo de Robert. De alguna manera encontró mi número y llamó. Dijo que quería hablar contigo. ¿Qué dijo exactamente? Elizabeth sintió que el corazón le latía más deprisa, que quería disculparse, que se daba cuenta de cómo te había tratado tu padre todos estos años. Parecía sincero, mamá. Elizabeth entró en el coche y respiró hondo. ¿Le diste mi número? No, claro que no. Le dije que te lo pediría. Dejó su número. ¿Qué le digo? Todavía nada. Tengo que pensármelo, contestó Elizabeth. Después de la llamada, se quedó sentada en el coche largo rato sin encender el motor. James siempre había sido más amable con ella que Michael. Había sido el chico tranquilo y atento cuando ella llegó por primera vez a su casa, y el único que la había aceptado de verdad cuando se convirtió en la esposa de su padre. Pero en los últimos años se había distanciado. Se había ido a estudiar a Boston, rara vez venía a visitarla, y cuando lo hacía, se mantenía distante. ¿Qué quiere ahora? ¿Disculparse de verdad? ¿O es una trampa? ¿Podría Robert estar utilizando a su hijo para seguirle la pista? La decisión no llegó inmediatamente. No fue hasta la noche, después de una larga conversación con Vivian, cuando Elizabeth se decidió. Llamó a James desde un nuevo número temporal que había adquirido específicamente para esta conversación. James, soy Elizabeth. Un segundo de pausa y luego una voz excitada. Elizabeth, no estaba segura de si volverías a llamar. Yo tampoco estaba segura, respondió ella con sinceridad. ¿Por qué me buscabas? Para disculparme. La voz de James sonaba sincera. Por cómo te hemos tratado todos, especialmente tu padre. Siempre supe que estaba mal, pero me callé, y me avergüenzo de ello. ¿Qué ha pasado, James? ¿Por qué ahora? Suspiró. Han pasado muchas cosas desde que te fuiste. Papá ha cambiado, más duro, más cínico. La empresa se desmorona, la investigación federal está en pleno apogeo, las acciones han bajado un 70%. Michael está totalmente del lado de su padre y luchan juntos contra los cargos. Y yo he decidido renunciar. ¿Renunciar? Elizabeth intervino. Sí. He renunciado a mi participación en la empresa, al fondo fiduciario, a todo. No quiero formar parte de ella. Elizabeth guardó silencio, sorprendida. James siempre había sido distinto a su padre y a su hermano, pero renunciar a una herencia, a millones de dólares. ¿Qué haces ahora? Preguntó por fin. Enseño en un instituto de Portland. Matemáticas. Siempre quise ser profesor, pero mi padre pensaba que era una bendición. Hablaron durante casi una hora. James habló de la investigación, de cómo se desmoronaba el imperio de Robert Miller, de la reacción del público. Los socios le daban la espalda, los amigos habían dejado de llamarle, los clientes rompían los contratos. Preguntó por ti, dijo James al final de la conversación. No directamente, pero me pareció importante que supiera que estabas bien. Estoy bien, respondió Elizabeth. Mejor de lo que he estado nunca. Pero no estoy preparada para tener contacto con él, James. Espero que lo entiendas. Por supuesto. No le diré que he hablado contigo. Solo quería que supieras que lamento cómo terminaron las cosas. Y si alguna vez necesitas algo... Gracias, James. Significa más para mí de lo que crees. Después de hablar con James, algo cambió. Fue como si la última piedra hubiera caído de sus hombros. Elizabeth empezó a mirar menos por encima del hombro y a confiar más en la gente que la rodeaba. Incluso se permitió una nueva afición, apuntarse a clases de fotografía, algo que siempre había querido hacer, pero que Robert consideraba una pérdida de tiempo. 15 días después de la llamada de James, llegó una carta a la oficina de Pureza Perfecta. La letra del sobre era reconocible al instante, angulosa y decidida, como el hombre al que pertenecía, Michael. La carta era breve. Elizabeth, no apruebo lo que has hecho,
pero debo admitir que tu padre no siempre te ha tratado con justicia. James y yo vemos la situación de forma diferente, pero estamos de acuerdo en una cosa. No te merecías la humillación que has soportado a lo largo de los años. Te deseo la mejor de las suertes en tu nueva vida. Michael. Ninguna petición de contacto, ninguna acusación, solo una confesión. Para Michael, orgulloso y testarudo como su padre, era mucho. El calendario contaba los días. Noviembre se convirtió en diciembre. La Navidad se acercaba. Ruby había viajado desde Nueva York para pasar las fiestas con su madre. Decoraron el pequeño piso de Elizabeth. Compraron un árbol de Navidad vivo, sencillo pero con olor a bosque de verdad, no como los caros arreglos de diseño que siempre había en la casa de los Miller. La mañana del 24 de diciembre, Elizabeth se despertó con el timbre del teléfono. Vivian llamó. ¿Has visto las noticias de la mañana? No, acabo de despertarme. Robert se declaró culpable de 2 cargos: fraude fiscal y soborno a un funcionario público. Los otros cargos fueron retirados como parte de un acuerdo con la fiscalía. Recibió una condena condicional de 3 años y una cuantiosa multa, pero lo más importante es que se le suspende por completo de la dirección de la empresa y debe vender su participación. Elizabeth guardó silencio, digiriendo la información. Siempre había sabido que Robert encontraría la manera de evitar la cárcel. Tenía los mejores abogados y contactos. Pero perder la empresa era comparable a la muerte para un hombre que llevaba 40 años construyendo su imperio. ¿Cómo estás?, preguntó Vivian, sin esperar respuesta. No lo sé, admitió Elizabeth con sinceridad. No siento alegría ni arrepentimiento, solo alivio, supongo. Ahora sí que se ha acabado. En Nochebuena, Elizabeth y Ruby condujeron hasta el centro de Savannah. La ciudad estaba decorada festivamente, con un enorme árbol en la plaza principal y canciones navideñas sonando por todas partes. Dieron un paseo, entraron en pequeñas tiendas y eligieron regalos para cada una y para las amigas de Elizabeth. «Pareces contenta, mamá», comentó Ruby mientras se sentaban en la cafetería y se calentaba las manos con una taza de chocolate caliente. «Me siento feliz», sonrió Elizabeth. «Por primera vez en mucho tiempo soy realmente libre, haciendo lo que quiero, relacionándome con quien quiero, vistiendo lo que quiero, sin nadie que controle todos mis movimientos, sin recordatorios de quién era o debía ser». Ruby le cubrió la mano con la suya. «Estoy orgullosa de ti. Siempre sentí que te pasaba algo cuando estabas con él, como si tu verdadero yo estuviera oculto en algún lugar profundo». Elizabeth asintió. Así era. Pero ahora he vuelto. Cuando salieron del café, empezó a nevar suavemente, una rareza en Savannah. Decidieron caminar hasta el distrito histórico para ver las mansiones decoradas festivamente. Cogidas de la mano, madre e hija caminaron por las tranquilas calles, disfrutando del momento. En la esquina de la calle Abercorn, Elizabeth se detuvo de repente. A 50 metros de ellas, en el exterior de la vieja mansión, se encontraba Robert Miller. Elizabeth reconoció de inmediato su alta figura a pesar de la nieve que caía. Estaba hablando con alguien, probablemente un agente inmobiliario, y señalaba el edificio. «¿Mamá? ¿Qué pasa?», preguntó Ruby, sintiendo que su madre se ponía tensa. «Es Robert», respondió Elizabeth en voz baja, señalando con la cabeza a su exmarido. Ruby la siguió con la mirada. «¿Qué hace en Savannah?». «No lo sé. Quizá esté vendiendo propiedades. Tenía algunas propiedades aquí». Podrían haber dado la vuelta, tomar otro camino, evitar el encuentro. Pero algo retuvo a Elizabeth. ¿La curiosidad? ¿Un deseo de poner a prueba sus sentimientos? ¿O simplemente la necesidad de poner punto final? «Sigamos andando», dijo con firmeza. Continuaron su camino, acercándose inevitablemente a donde estaba Robert. A cada paso, Elizabeth sentía que el corazón le latía cada vez más deprisa,
Pero no había miedo en aquel latido, solo expectación. Cuando Robert estaba a unos 15 metros de distancia, se dio la vuelta, al parecer sintiendo que se acercaban. Por un momento su rostro se congeló en una expresión de incredulidad. Luego le dijo algo a su compañero y dio un paso en su dirección. ¿Elizabeth? Su voz sonaba insegura, muy distinta a la del viejo Robert Miller. «Hola, Robert», respondió ella con calma, deteniéndose a una distancia prudencial. Parecía más viejo que 6 meses atrás. Tenía profundas arrugas en la frente y el pelo completamente gris. El caro abrigo le sentaba tan impecablemente como siempre, pero algo en su postura había cambiado. Sus hombros estaban ligeramente caídos, como bajo el peso de un peso invisible. «No esperaba encontrarte aquí», dijo. «Tienes buen aspecto». «Gracias», sonrió Elizabeth, pero no intentó acortar la distancia que los separaba. «Esta es mi hija, Ruby. No estoy segura de que os conozcáis». Robert desvió la mirada hacia la chica que estaba junto a Elizabeth. «Hola, Ruby. He oído hablar mucho de ti». Ruby asintió sin decir palabra. Su mano apretó con más fuerza el brazo de su madre. «He oído las noticias», dijo Elizabeth. «Lo de la empresa, lo siento». Robert sonrió, pero no había amargura en aquella sonrisa, solo hastío. «¿En serio? Pensé que te alegrarías». «No, no me alegro», respondió ella con sinceridad. «Nunca deseé hacerte daño, Robert, solo libertad para mí». Estaban de pie en medio de la acera. La nieve que caía creaba un espacio fantasmal e irreal a su alrededor. Los transeúntes fluían a su alrededor, apresurándose en sus quehaceres, ajenos al drama que se desarrollaba entre los 3 hombres. «Ya veo que lo has conseguido», comentó Robert, mirando a su alrededor, su ropa sencilla pero elegante, su nuevo peinado, su rostro tranquilo y seguro de sí mismo. «¿De verdad entregaste esos documentos a las autoridades?» Elizabeth negó con la cabeza. «No, pero lo hizo otra persona». «Ya me lo imaginaba», asintió Robert. «Demasiada gente sabía demasiado, era solo cuestión de tiempo». «¿Qué haces en Savannah?», preguntó Elizabeth, cambiando de tema. «Vender propiedades inmobiliarias. Lo único que me queda después de multas e indemnizaciones. Estoy pensando en volver a empezar, quizá aquí, en Savannah, más pequeño, más modesto, pero honrado». Elizabeth le miró atentamente. ¿Hablaba con sinceridad? ¿O era otra máscara que se había puesto con un propósito concreto? Nunca antes había podido estar segura, pero ahora, por primera vez en todos los años que llevaban conociéndose, vio algo real en sus ojos, humildad, tal vez, o simplemente cansancio por la lucha. «Me alegro por ti», dijo en voz baja. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad». Robert se quedó callado un momento y luego preguntó: «¿Y tú? ¿A qué te dedicas ahora?» «Dirijo una empresa de limpieza», respondió Elizabeth con una leve sonrisa. Irónico, ¿verdad? La señora de la limpieza ha vuelto a sus raíces. Esperaba una mueca de desprecio, pero Robert se limitó a asentir. «Siempre se te ha dado bien poner orden en el caos, no solo en la limpieza». Por un momento se quedaron mirándose, 2 personas que habían pasado 12 años juntas, pero que quizá nunca se habían conocido de verdad. «Deberíamos irnos», dijo finalmente Elizabeth. «Ha sido un placer conocerte, Robert». «Yo también», respondió él, y algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. «Buena suerte, Elizabeth. A ti también». Se separaron. Robert volvió con su compañera, y Elizabeth y Ruby siguieron su camino. Cuando se hubieron alejado una distancia segura, Ruby preguntó: «¿Estás bien, mamá?» Elizabeth respiró profundamente el aire frío y sonrió. «Sí, cariño, estoy absolutamente bien, por primera vez en años». Caminaron por las calles engalanadas de Savannah, y Elizabeth se sintió sorprendentemente ligera. Conocer a Robert no le había causado dolor, ni miedo, ni siquiera rabia.
solo la tranquila constatación de que aquel capítulo de su vida se había cerrado. Ya no era la señora de la limpieza en la película de otro, era la protagonista de su propia historia. Por la noche, cuando Ruby se hubo dormido, Elizabeth salió al pequeño balcón de su piso. Había dejado de nevar, el cielo se había despejado y las estrellas brillaban sobre Savannah. Pensó en el futuro, la expansión de su negocio, los cursos de fotografía, los viajes que siempre había querido hacer, en la vida que ahora era solo suya. La libertad es una sensación extraña cuando te acostumbras a vivir sin ella. Al principio, te asusta por lo ilimitada que es, por la falta de límites e instrucciones claras. Pero poco a poco empiezas a apreciar cada elección independiente, cada decisión independiente, cada bocanada de aire fresco después de años en una jaula de oro. Elizabeth sonrió a las estrellas. Ya no era la sombra de su exitoso marido, era ella misma, y eso era suficiente. Lorraine Pinchot estaba de pie en medio del salón, rodeada de cajas. La luz del sol entraba